Las protestas del pasado fin de semana demuestran que ese sentir de crítica contra el modelo económico y político sigue vigente y que hay una importante cantidad de personas que dicen, sí es cierto lo que decía Trump, sí hay un grupo de poder que tenía secuestrado Estados Unidos y el mundo, en el que por supuesto participaban las cúpulas del Partido Republicano y del Demócrata, claro. Pero la respuesta no es hacia la ultraderecha. La respuesta no es hacia los más ricos. La respuesta no es hacia negar las instituciones democráticas. Al contrario, la respuesta tiene que ser una crítica profunda al modelo económico. Por eso ahora estamos viendo como nunca antes, quizás desde los 60 no se veía este apogeo de lucha de calle en Estados Unidos, pero ahora con un fuerte mensaje de clase, cuando la gente dice fuera a la oligarquía. Yo admiro mucho, hay gente que no lo hace y yo lo respeto, pero yo admiro mucho a figuras como el senador Bernie Sanders, como Alexandria Ocasio-Cortez, que ojo con Alexandria Ocasio-Cortez, una de las líderes, creo yo, más importantes de la nueva generación hasta ahora. Tiene una historia de vida muy interesante y que están haciendo mitines multitudinarios. Yo diría que la antesala de estas protestas del fin de semana fueron los mitines que andan haciendo en su gira por todo Estados Unidos Bernie Sanders y Alexandria Ocasio. Que Bernie Sanders es el primer precandidato, porque no llegó a ser candidato, el primer precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata que abiertamente se define como socialista. Uno aquí puede decir, bueno, no es que sea socialista como uno entiende aquí, porque uno asocia aquí socialismo con figuras como Hugo Chávez, como Fidel Castro. Claramente el senador Sanders no es eso. En Estados Unidos uno dice que es liberal y está en la izquierda. Entonces que alguien diga que es socialista dentro del espectro de Estados Unidos es bastante radical, aunque para nosotros aquí en Latinoamérica sea en todo caso un socialdemócrata. Pero en este momento de la historia, que un conjunto de líderes socialdemócratas que tienen abiertamente un discurso contra la oligarquía, abiertamente un discurso de reivindicar a la clase trabajadora, abiertamente un llamado a movilizar a las masas para cuestionar a la clase política estadounidense, es importante, es valioso. Hay que darle seguimiento a figuras como Bernie Sanders, como Alexandria Ocasio, como Elizabeth Warren y otros. ¿En qué quiero sintetizar todo esto? La experiencia en Estados Unidos y en otros países, bueno, en Argentina también, que lo podemos analizar, la experiencia demuestra que ante proyectos fascistas, autoritarios, ultraconservadores, de ultraderecha, la reacción no puede ser moderada. Si es que ellos no son moderados, si es que ellos no son neutrales, ellos no guardan las formas. La reacción tiene que ser profundamente radical, pero lo digo de esta manera. Hago la aclaración porque después ahí salen estos diarios que yo ni me puedo los nombres bien, pero salen sacando los pedacitos que uno dice y los sacan de contexto. ¿A qué me refiero yo con radical? No extremista. No estoy diciendo de violencia o cosas similares, sino radical en el sentido que tiene que ir a la raíz, que tiene que ir a la profundidad. Todas las situaciones que está viviendo la gente pobre, la clase trabajadora en Estados Unidos, en Argentina, en Europa, aquí en El Salvador, son producto de un modelo político, social y económico diseñado para hacer más ricos a los ricos y hacer más pobres a los pobres. Es una realidad. Entonces, si no abordamos de raíz la situación, va a ser imposible plantear una alternativa. Esto que está ocurriendo en las calles de los Estados Unidos va a seguir, va a crecer, el descontento va a crecer. Las medidas que está tomando Trump con respecto a esta guerra arancelaria ridícula que está impulsando en el mundo va a terminar afectando más pronto que tarde a la clase trabajadora. Y ojalá esto abra la oportunidad para el surgimiento de nuevas alternativas, no solo en Estados Unidos, sino en todos los países, para contrarrestar el fascismo y el autoritarismo con una nueva visión sobre la sociedad y sobre el mundo.
recordáramos el video de la salvadoreña que va con su hija o hijo, con su hijo, Hija, sí. y le quiebran el vidrio y eso que ya vimos. Está de forma ilegal y sigue un proceso, amén. Pero estábamos llegando en una plática a una conclusión que me parece cruel, triste, pero es una realidad. Llega el momento de preguntarle a todos nuestros compatriotas y a los inmigrantes del mundo, porque esa nación de Estados Unidos es de inmigrantes completamente. Así es. Pero qué feo lo que están viviendo ahora. Esa represión que sienten, ese temor de que hay seguridad en ese país. Pero al ver a la ICE, hay miedo y todo eso. Ahora se les dice, hoy entienden lo que estamos viviendo en El Salvador, ¿verdad? O sea, a ustedes que decidieron por nosotros, viviendo en Estados Unidos, y que se les dijo incontables veces, vénganse a vivir aquí con nosotros a pasar lo mismo. Hoy ustedes todavía en un grado menor lo están viviendo. ¿Verdad que se siente feo? Claro. Yo sé que nuestro espacio, que las entrevistas de acá de la RR y varios espacios en los que estamos son muy vistos por salvadoreños residiendo en el exterior, de lo que se ha llamado la diáspora. Y por eso este mensaje es importante, esto que está planteando Francisco. Aquí nadie se opone al derecho legítimo que tiene cualquier salvadoreño, donde esté, de contribuir en la vida política del país. Nadie se opone a eso. El tema es que valdría la pena no analizar El Salvador desde la experiencia personal de cada uno, sino ver el contexto, ¿verdad? Porque claro, tener una opinión sobre un país del que solo sabemos lo que escuchamos a través de llamadas y lo que vemos a través de publicidad del gobierno, pues sí, así cualquiera se imagina un país de las maravillas. Entonces, por eso es importante esto, que precisamente, ¿no? Vivir en carne propia lo que implica un gobierno que no respeta la normativa, que no respeta la legalidad. Yo creo que es una figura bien ilustrativa, sí, tristemente simbólica, cuando el agente de ICE le rompe el vidrio a la persona. Fíjense que ese video da para analizar un montón de cosas. Porque lo cierto es que la gente no le habla pesado a la señora. Pero es que no necesita hablarle pesado si le están bajando. Le han roto el vidrio. La ruptura, ese momento en el que revientan el cristal de la ventana del carro, es simbólico. Representa la ruptura de esa esfera de los derechos individuales que tiene un ser humano. Cualquier jurista o cualquier persona con conocimiento en materia de derecho que nos esté escuchando me puede dar la razón. Existe esta categoría en la ciencia jurídica que habla de la esfera individual de los derechos, ¿verdad? La esfera de las libertades. Y algunos teóricos de la ciencia jurídica plantean que es como que cada ser humano cada persona humana anduviera esta esfera de sus derechos, y los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Claro. Cuando el agente del Estado, el agente represivo del Estado en general, rompe la ventana, es como que está diciendo: estoy rompiendo tu esfera de libertades individuales. Yo, Estado, puedo transgredir tu libertad individual y llegar hasta lo más fundamental de tu persona. Eso representa, es un símbolo muy importante aquí en El Salvador. Desde 2019 nos vienen reventando la ventana. Desde 2019 nos hicieron añicos el vidrio. Nadie dice que no se tiene que respetar la ley. Aquí se ha dicho casi que cada martes. Yo insisto en ese mensaje, porque aquí después vienen los amigos, vea, que vienen al programa de alfabetización a aprender a leer con nosotros, y nos ponen ahí que ustedes están defendiendo criminales, que ustedes quieren abrir las puertas de las cárceles, quieren que volvamos al pasado. No, señor, ya lo dijimos suficientes veces y lo voy a seguir diciendo cada vez que pueda. Aquí lo que se defiende es que si alguien tiene un conflicto con la ley, tiene que pagar
según la ley lo establece. Si alguien cometió un crimen, tiene que pagar por su crimen, sea de violencia, sea de corrupción, pero con el debido proceso. Cuando el Estado rompe la barrera de las libertades individuales para un ser humano, para una persona, lo rompe para todas las demás, porque siendo un precedente. Y eso es lo grave de lo que puede pasar aquí en El Salvador y lo que está pasando ya en Estados Unidos. Ojalá esto implique un despertar de la conciencia. Yo lo he dicho también en otros espacios, es relevante volver a plantearlo. Estamos viviendo un estado de pobreza apátrida en todo el mundo. Los pobres nos estamos quedando sin patria. Porque imagínense este ping-pong macabro que está jugando actualmente El Salvador con Estados Unidos. El ping-pong macabro de los migrantes. ¿Por qué usted, amigo que nos ve, que nos escucha, que está viviendo en el extranjero, usted se fue de aquí porque no le gustaba su país? Usted se fue de aquí porque dijo que era más bonito ir a vivir a otro lado con otra gente desconocida que a veces no habla ni su mismo idioma natal. No, usted tuvo que irse porque estaba buscando mejores oportunidades. Usted tuvo que irse porque quería lo mejor para su familia. Usted tuvo que irse porque no quería que lo mataran, que lo extorsionaran, que lo secuestraran. No se fue huyendo seguramente por su gusto. Serán contaditos los que digan de verdad que a mí no me gusta El Salvador porque es muy caliente o qué sé yo. Pero son contaditos. Todos los que están afuera añoran volver a su patria. Todos los que estamos aquí tenemos a alguien cercano que se fue y que lo extrañamos y que quisiéramos tenerlo en la cena de Navidad y no se puede. ¿Me explico? Entonces, las situaciones difíciles que hicieron que nuestras personas queridas migraran sigan aquí y se están agudizando y van a países donde ahora, tras que ya aguantaban explotación, tras que ya aguantaban problemas para adaptarse por el tema del idioma y etcétera, por la discriminación, ahora enfrentan persecución del Estado, criminalización. Ahí andaba circulando en el Twitter que en una servilleta le pusieron en Los Ángeles, en inglés, vea, le ponen a un mesero, no tip, dice, go back to your country, no te doy propina, andate de regreso para tu país, andate de regreso para México, porque sos ilegal.